universidades? La de Rowe. Rowe clasifica las culturas preincas más de forma que de fondo. Lumbreras clasifica las culturas preincas más de fondo que de forma. Ahora, ¿cómo clasifica las culturas preincas Rowe? En horizontes e intermedios. ¿Qué es un horizonte? Culturas de gran extensión territorial. ¿Qué es un intermedio? Culturas de poca extensión territorial. A los horizontes también se le llama culturas panperuanas. ¿Qué significa pan? Todo, de gran extensión. Entonces, si yo dijera, Chavín pertenece al primer horizonte, ¿es una cultura de gran extensión o es una cultura de poca extensión? De gran extensión, ¿sí o no? Claro. Si yo dijera, Mochica pertenece al intermedio temprano, ¿es una cultura de gran extensión o de poca extensión? Poca extensión, ¿no es cierto? Ahora, Lumbreras clasifica las culturas preincas en formativo. Formativo inicial, formativo medio y formativo final. La consolidación de el formativo se da en el formativo medio, con una cultura, que es Chavín. Chavín va a sintetizar el formativo y va a pertenecer al formativo medio. Muy bien. ¿Cuáles son los horizontes más importantes? Primer horizonte. ¿Qué culturas pertenecen al primer horizonte? Chavín más la cultura Paracas. ¿Qué culturas pertenecen al segundo horizonte? Tiahuanaco más Huari. ¿Qué cultura pertenece al tercer horizonte? Los incas. Entonces yo digo, ¿cuál es la cultura más importante del primer horizonte? ¿Chavín o Paracas? Chavín. Primera síntesis cultural. ¿Y por qué se llamó así? Porque antes de Chavín van a existir otras culturas, lo que se van a llamar las subculturas o culturas regionales. Garagay, Caballo Muerto, Moxeque, Cunturguas. Se van a fusionar. ¿Y qué cultura me va a dar? Chavín. Primera síntesis cultural. En el segundo horizonte tengo a dos culturas, ¿no? Tiahuanaco y Huari. ¿Cuál es la cultura más importante del segundo horizonte? Tiahuanaco, Huari. Huari. En la segunda síntesis cultural. Ahora, ¿qué culturas dieron origen a Huari? Si yo uno a Nazca más Tiahuanaco más Huarpa, ¿qué cultura me da? Huari. Si yo uno a Nazca más Tiahuanaco más Huarpa, ¿qué cultura me da? Huari. Ahora, ¿qué rescata Huari de Nazca? Su urbanismo, cerámica, carácter guerrero. ¿Qué rescata Huari de Tiahuanaco? Su agricultura y su religión. ¿Qué rescata Huari de Huarpa? Su espacio geográfico. Y en el tercer horizonte tengo a los incas. A ver, ¿qué cultura dieron origen a los incas? Si uno a los chimú, más los chancas, más los huari, ¿qué cultura me da? Los incas. Si yo uno a los chimú, más los chancas, más los huari, ¿qué cultura me da? Los incas. Los incas van a representar
la tercera síntesis cultural. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a empezar el día de hoy con una cultura muy importante del primer horizonte. La más importante del primer horizonte, como dijimos, que es Chavín. ¿Ya? A ver. Ya. ¿En qué destaca la cultura Chavín? Trabajo en piedra. ¿Cómo se llama el trabajo en piedra? Escultura. ¿Ya? ¿En qué destaca Paracas? En medicina y en textilería. Medicina, Paracas, cavernas. Textilería, Paracas, necrópolis. Pero si me dijeran, ¿en qué más destaca Paracas? ¿Qué le digo yo? Textilería. Muy bien. Entonces Chavín va a pertenecer al primer horizonte. ¿Cómo también se le llama al primer horizonte? Horizonte temprano. O sea, denominaciones. ¿Cómo también se le llama al primer horizonte? Horizonte temprano. ¿Cuáles son sus características? ¿Quién es el que va a gobernar? El sacerdote. Acá el sacerdote va a tener todo el poder. Se va a consolidar su poder durante el formativo, ya hemos dicho. Porque en el formativo se van a dividir las actividades económicas, ¿no? Agricultores, pescadores, tejedores, ganaderos, para mantener a qué personaje? Al sacerdote, que va a explotar al ayu. ¿Cómo lo va a explotar al ayu? Construyendo templos y pirámides. Templo como el templo Chavín de Huántar, ¿no? Pirámides como la pirámide de Caral. Entonces se consolida el Estado teocrático. Esa es una primera característica. Una segunda característica es la explotación del ayu. ¿Ya? Ahora, ¿y qué culturas pertenecen al primer horizonte? Ya hemos dicho. La cultura Chavín y la cultura Paracas. Muy bien. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy, por ejemplo, no? ¿Cuál es su medio geográfico? ¿Por qué se le llama la cultura matriz? Sus características generales, sus manifestaciones culturales en escultura, cerámica, arquitectura, metalurgia y un pequeño cuadro resumen. Ya. Entonces tenemos acá la cultura Chavín. La cultura Chavín lo vamos a ubicar en un departamento del Perú. Departamento de Ancash. Ciudad de Huari, Chavín de Huántar. A 3.180 metros sobre el nivel del mar. Entre dos ríos, ¿no? El río Mosna y Huachexa. Callejón de Conchucos. Ahora, como es un horizonte, es una cultura de gran extensión territorial. Por eso yo pongo acá, su influencia llegó por el norte, Cajamarca, Lambayeque, hasta el sur. ¿Ya? Y sur, Ayacucho, Ica. Muy bien. Ahora, ¿quién descubrió la cultura Chavín? El que va a descubrir la cultura Chavín es Julio César Tello Rojas. Para Tello, Chavín tiene sus orígenes en la selva amazónica, exactamente en una tribu, los arahuacs. Él va a decir, los mismos dioses de Chavín son los mismos dioses de los arahuacs. Por eso, Chavín, según Tello, tiene sus orígenes en la selva amazónica. Van a compartir los mismos animales entre la tribu de los arahuacs y los Chavín,
Y se le llamó cultura matriz porque va a dar origen a otras culturas, ¿no? ¿Dónde podemos vincular sus dioses a otras culturas? Y nos podemos dar cuenta que es considerada por eso la cultura matriz o cultura madre. Tenemos acá que da origen a la cultura Paracas, a la cultura Mochica y a la cultura Guay. Podemos encontrar la simbología de sus animales de Chavín en estas culturas. En la cultura Paracas, en la cultura Mochica y en la cultura Guay. Chavín va a pertenecer al llamado primer horizonte. ¿Cómo se le va a llamar también al primer horizonte? Primer horizonte u horizonte temprano, ¿ya? Esa es la clasificación del arqueólogo John Rowe. Características. Características. El que va a gobernar va a ser el sacerdote. Se va a consolidar el gobierno del sacerdote. ¿Cómo se va a llamar el gobierno del sacerdote? Estado teocrático. Teo, Dios. Crasos, gobierno. Gobierno de los dioses. ¿Y quién representaba a los dioses? El sacerdote. La casta sacerdotal era el que gobernaba. Ahora, recordemos que esto es un horizonte, porque luego más adelante hay cambios climáticos y el sacerdote ya no puede predecir. Entonces, si ya no puede predecir, ¿la gente lo va a seguir? No. Ahora ya no va a gobernar el sacerdote. Ahora el que va a gobernar es el militar. Y surgen los estados teocráticos militares, que le encontramos en Mochica y en Nazca. Gobierno del sacerdote por su conocimiento astronómico. Él daba las predicciones, ¿no? Hay lluvias, cosechas. No hay lluvias, no hay cosechas. ¿Y qué pasaba? El sacerdote se equivocaba, ¿no? Decía lluvias y no había lluvias. Ah, no, decía él, el dios Cuya, el dios Rata me ha dicho eso. Si quieren ustedes, mátenos a ellos. ¿Por qué a mí? Yo solamente interpreto lo que dicen los dioses. Ahora el sacerdote va a organizar un gran aparato religioso. Va a utilizar la religión para controlar a la población. Va a difundir la religión por el arte. Eso va a ser el sacerdote para que pueda gobernar sin ningún problema en la cultura chavín. Muy bien. ¿En qué destaca Chavín, profesor? Trabajo en piedra. ¿Cómo se llama el trabajo en piedra? Escultura. Muy bien. Pues acá tenemos al lanzón monolítico. Sí. Tenemos al lanzón monolítico. Es un tremendo cuchillo, como si hubiera caído del cielo y se hubiera empotrado en la tierra. Y de 4,50 metros. Ahora, si tú ves bien el lanzón, ves una cara con 12 expresiones. No es la misma. Ves una cara con 12 expresiones. Allá dices tú. Entonces, ¿qué cosa querían representar el hombre Chavín? Un importante principio que se establece en el templo Chavín de Huántar. La dualidad. Claro. En el templo Chavín de Huántar hay 2 columnas con una sola entrada. Una columna representa al hombre. La otra columna representa a la mujer. Una representa el agua. La otra la tierra. Una representa la vida. La otra la muerte. Mira, agua, tierra, vida, muerte, hombre, mujer. ¿Son iguales o opuestos? Son opuestos que se complementan. Eso tiene que ver con un principio que va a guiar todo el mundo andino, que es la dualidad. Y se establece en Chavín y lo encontramos acá también en el lanzón monolítico.
Por eso se dice que representa la dualidad. Es una cara con dos expresiones. Ahí está, dualidad. No es la misma. Ahora, el anzón monolítico es la columna vertebral del templo Chavín de Huántar. Sacamos el anzón, se viene abajo el templo. O sea, miren la fuerza que tiene ese lanzón monolítico. ¿Ya? Es la columna vertebral del templo Chavín de Huántar. Sacamos el lanzón, se viene abajo el templo. El lanzón monolítico. Acá se representa la figura de un dios, que es el dios jaguar. Ahora miren, si hay un hombre de 1,70 m, esa sería la altura a la cual le llega el lanzón monolítico, mira. Un hombre de 1,70 m, esta sería la altura a la cual le llega al lanzón monolítico. Está el dios jaguar. Claro. ¿Y por qué ponemos acá templo viejo? Porque el gran templo Chavín de Huántar, a su vez tiene templos menores, ¿no? El templo antiguo y el templo nuevo. El templo antiguo es el lanzón monolítico. El templo nuevo son las cabezas clavas. Ahora, tenemos la estela de Raimondi. Sí. En la estela de Raimondi voy a encontrar acá al dios de los báculos, dios de las varas, el dios Visco, el dios Llorón. ¿Cómo se va a llamar ese dios? Huiracocha, pues. ¿Ya? La estela de Raimondi, ahí se va a representar a un dios, dios de los báculos, dios de las varas, el dios Visco, dios Llorón, el dios Huiracocha. ¿Ya? Por eso pongo acá, mide 1,98 m por 74 centímetros. Dios de los báculos o varas con serpientes y felinos. Ese es el dios Huiracocha. El obelisco de Tello. En el obelisco de Tello se va a representar ahí a un ser hermafrodita. O sea, un ser que tiene dos sexos, claro. ¿Cómo se llama un ser que tiene dos sexos? Hermafrodita. Ahí encontramos a un dios, el dios Caimán, claro. El obelisco de Tello, ¿ya? Mide 2,5 metros. Representa al Caimán. Y había motivos agrícolas, el ají, el maní, la yuca. Si lo comparamos con un hombre de 1,70 m, mira, hasta esta altura le llegaría pues el obelisco de Tello. Muy bien. Las cabezas clavas. ¿A quién se representaba en las cabezas clavas? Al sacerdote, los ángeles guardianes del templo. Ahora, si tú te vas a internet, vas a darte cuenta que hay varias cabezas clavas. Hay diferentes cabezas clavas, mira acá. Hay diferentes cabezas clavas. Claro. Pero ¿cuál es la característica peculiar de todas ellas? Lo común. ¿Cómo son sus ojos, ah? Exorbitantes, mira, bien abiertos, claro. Exorbitantes, mira, bien abiertos. ¿Y por qué, ah? Ah, porque el sacerdote se drogaba. Sí, se drogaba. Él tomaba su ayahuasca y eso le daba fuerza para adorar a sus dioses. Por eso los ojos rojos exorbitantes. Y por eso lo van a representar así en sus cabezas clavas. ¿Ya? Por acá salía también lo de los brebajes. Y también aparecen las cabezas clavas. Entonces, ¿a quién se representan las cabezas clavas? A los ángeles guardianes del templo. Al sacerdote. Con los ojos rojos exorbitantes. Ahí se representan las cabezas clavas. Al sacerdote.
representa el templo nuevo, ¿no es cierto? Las cabezas clavas. Aquí está, pues, una cabeza clava. Y acá está un hombre de 1,70 m, fíjense a qué altura se encuentra él de esta cabeza clava. Bien. Cerámica. ¿Cómo se llamó a la cerámica de la cultura chavín? Los huacos ceremoniales. Claro, huacos ceremoniales. Ahí está, pues. Así se llamó a la cerámica en la cultura chavín. Los huacos ceremoniales. Un solo color. ¿Cómo se llama cuando se va a utilizar un solo color? Monócroma. O el negro o el gris. Pero predominantemente, ¿qué color? El negro. Claro. A ver, ¿cuáles son sus características? Base plana, claro. Forma globular, hace estribo y pico, forma gollete. El negro o el gris, pero predominantemente, ¿qué color? El negro, ¿ya? Base plana, forma globular, hace estribo y pico. Ahora, el hombre va a buscar representar la piedra en alto relieve acá. Sí, él va a buscar representar la piedra en alto relieve. Acá, este hombre. Acá lo va a buscar representar. Muy bien. Arquitectura. En su arquitectura vamos a encontrar un templo. ¿Cómo se iba a llamar este templo? El Templo Chavín de Huántar, así es. El Templo Chavín de Huántar. Es un tremendo complejo que a su vez tiene templos menores. El templo antiguo y el templo nuevo. Ahora, este Templo Chavín de Huántar tiene galerías interiores, plazas rectangulares, todo el complejo, plazas circulares y canales de agua. Claro, porque ¿cuál va a ser la principal actividad económica chavín? La agricultura. ¿Y su cultivo más importante? El maíz. Porque del maíz sacaban su choclo, su chicha, su mote. Y la técnica agrícola por excelencia chavín van a ser los huachaques o chacras hundidas. ¿Qué hacía el hombre chavín? Empezaba a excavar. Encontraba tierras húmedas y ahí empezaba a sembrar. ¿Cómo se llama esa técnica agrícola? Los huachaques o chacras hundidas. Tiene dos columnas y una sola entrada. Dos columnas y una sola entrada, ya te dije, ¿no? Una columna representa al hombre, la otra columna representa a la mujer. Una columna representa la vida, la otra columna representa la muerte. Una columna representa el agua, la otra columna representa la tierra. Agua, tierra, hombre, mujer, ¿son iguales o opuestos? Son opuestos que se complementan. De ahí nace el principio, ¿no? De la dualidad. Ahora, ¿cómo se construían los grandes centros ceremoniales? Se va a utilizar el adobe en la costa y la piedra en la sierra. Esos son los elementos más importantes para la construcción de los grandes centros ceremoniales, que son los templos. El adobe en la costa y la piedra en la sierra. Profesor, ¿en qué destaca Chavín? Dijimos. Trabajo en piedra. Pero yo veo, profesor, que hay brazaletes de oro. Hay collares de oro. Claro. Es que Chavín te dije que era una síntesis. Van a haber otras culturas que se van a fusionar y van a dar origen a Chavín. Por ejemplo, esta técnica de metalurgia, donde se va a utilizar el oro y la plata, lo va a rescatar la cultura Cunturhuasi en Cajamarca. De ahí nacen los brazaletes de oro.
los collares de oro. Entonces acá ellos van a utilizar el oro y la plata y técnicas para trabajar en metalurgia. Técnicas del martillado, el dorado y el plateado. Muy bien. Seguimos. Vamos acá a nuestro cuadro resumen. ¿Ya? ¿Dónde ubicamos a la cultura chavín? En el departamento de Ancash. Departamento de Ancash. Provincia de Huari, Chavín de Huántar. Entre dos ríos. Mosna y Huachexa. Callejón de Conchucos. Chavín va a pertenecer al primer horizonte. ¿Cómo se le llama también al primer horizonte? Horizonte temprano. ¿Quién descubrió Chavín? Julio César Tello Rojas, en 1919. Para Tello, Chavín tiene sus orígenes en la selva amazónica, exactamente en una tribu, ¿no? Los arahuacs. Los mismos dioses de los arahuacs son los mismos dioses de los Chavín. Ahora, se le llamó cultura matriz porque va a dar origen a otras culturas. Claro, sus dioses lo vamos a encontrar en otras culturas, como Paracas, Huari, Mochica. ¿En qué destaca Chavín? Trabajo en piedra. ¿Cómo se llama el trabajo en piedra? Escultura. Así se llama el trabajo en piedra, escultura. Tenemos acá a las cabezas clavas. ¿A quién se va a representar en las cabezas clavas? Al sacerdote. Si tú te vas a internet, vas a ver diferentes cabezas clavas, pero va a haber algo peculiar entre ellas. Sus ojos abiertos, bien abiertos. Ah, porque el sacerdote se drogaba. Sí, se drogaba. Tomaba su ayahuasca y eso le daba fuerza para adorar a sus dioses. Por eso los ojos rojos exorbitantes, y así lo representaban ahí el hombre de Chavín. El obelisco de Tello. Acá se representa un ser que tiene dos sexos. ¿Cómo se llama el ser que tiene dos sexos? Hermafrodita. Dios Caimán. El obelisco de Tello. El anzón monolítico. Se representa a un dios, al dios jaguar. Claro, al dios jaguar. Ahora, si uno ve bien el anzón, es una cara con dos expresiones, no es la misma. Entonces, ¿qué cosa querían representar ellos? La dualidad. Aquí encontramos al dios jaguar. El anzón es la columna vertebral del templo Chavín de Huántar, ¿no? Sacamos el anzón, se viene abajo el templo. Miren la fuerza que tiene el anzón monolítico. Es un tremendo cuchillo, como si hubiera caído del cielo y se hubiera empotrado en la tierra. El anzón monolítico. La estela de Raimondi. ¿A quién se representa en la estela de Raimondi? Al dios de los báculos, dios de las varas, el dios Visco, el dios Llorón. ¿Cómo se llama ese dios? Huiracocha. Lo encontramos en la estela de Raimondi. Dios de los báculos, dios de las varas, dios Visco, el dios Llorón. En su arquitectura tenemos al templo Chavín de Huántar. Es un tremendo complejo que a su vez tiene templos menores, como el templo antiguo, representado por el anzón monolítico, y el templo nuevo por las cabezas clavas. ¿Cómo se construyeron esos grandes centros ceremoniales? Con adobe en la costa y con la piedra en la sierra. Es un tremendo complejo el templo Chavín de Huántar. Va a abarcar plazas circulares, plazas rectangulares, galerías, canales, claro, para desarrollar su agricultura.
¿Cuál va a ser el principal cultivo de Chavín? El maíz. Porque del maíz ellos sacaban su chicha, sacaban su choclo, sacaban su mote. Y su técnica agrícola se llamó la técnica de los huachaques o chacras hundidas. ¿Qué hacía el hombre Chavín? Empezaba a excavar, excavar, excavar. Encontraba tierras húmedas y ahí empezaba a sembrar. ¿Cómo se llama esa técnica agrícola? La técnica de los huachaques o chacras hundidas. Pero Chavín también va a destacar o va a desarrollar metalurgia. Claro, va a utilizar el oro, la plata y técnicas como la técnica del martillado, el dorado y el plateado. En su cerámica destacan los huacos ceremoniales. ¿Cuáles son sus características? Forma globular, base plana, hace estribo, pico gollete. ¿Ya? Un solo color, o el negro o el gris. Pero predominantemente, ¿qué color? El negro. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar la otra cultura, que es Paracas. Ya. ¿En qué destaca Paracas? En medicina y textilería. Medicina, Paracas, cavernas. Textilería, Paracas, necrópolis. ¿Qué significa la palabrita Paracas? Gente de frente ancha. ¿En qué departamento vamos a encontrar Paracas? En el departamento de Ica. Ahí encontramos la cultura Paracas. En el departamento de Ica. ¿Bien? Ahora, entonces Paracas, profesor, va a destacar en dos cosas. En medicina y textilería. Medicina, Paracas, cavernas. Textilería, Paracas, necrópolis. Pero si me dijeran, ¿en qué más destaca Paracas? ¿Qué le voy a decir yo? Textilería. ¿Bien? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy, no? Su organización social, su organización política, su ubicación, su descubridor, que es Igualteyo, sus periodos históricos, sus manifestaciones culturales en cerámica, textilería, trepanaciones craneanas, deformaciones craneanas y finalmente un cuadro resumen. Muy bien. Entonces, ¿quién es el que va a gobernar acá? El sacerdote. Estado teocrático. ¿Y por qué gobernaba el sacerdote? Porque él daba las predicciones, ya te dije. Predicción astronómica de los sacerdotes. Pero si había un error de predicción, ¿qué decía él? No, el dios Q y el dios Rata me ha dicho eso. Si quieren ustedes, mátenos a ellos. ¿A mí por qué? Yo solamente interpreto lo que dicen los dioses nada más. Ahora, ¿cómo se llega al estado teocrático militar? Va a haber una fuerte lucha entre los dueños de las tierras de cultivo y por el control del agua en el pueblo. Ahora, hay cambios climáticos y el sacerdote ya no puede predecir. ¿Y si ya no puede predecir, la gente lo va a seguir? No. Ahora, ¿quién es el que va a gobernar? El militar. Surge el llamado, aquí está, mira, Estado teocrático militar. Gobierna el militar
¿En alianza con quién? Con el sacerdote. ¿Ya? ¿Quiénes van a trabajar? El ayu. ¿Quién es el ayu? El pueblo. Campesinos, pescadores, artesanos, y van a buscar desarrollar técnicas de irrigación para mejorar su agricultura dentro de la cultura Paracas. Muy bien, ahora, este hombrecito va a señalar dónde encontramos a la cultura Paracas. ¿En qué departamento voy a encontrar la cultura Paracas? En el departamento de Ica. ¿Ya? ¿Quién es su descubridor? Julio César Tello Rojas. Y también estudios de Toribio Mejía Sexto. ¿Ya? Entonces Paracas, mira, este hombrecito está señalando dónde está la cultura Paracas. En el departamento de Ica. ¿Quién es su descubridor? Julio César Tello Rojas. Y también van a haber estudios de Toribio Mejía Sexto. ¿Por qué se divide Paracas? ¿Por qué se divide Paracas? Paracas se va a dividir en dos en función a sus tumbas. ¿Por qué se divide Paracas? Se va a dividir en dos en función a sus tumbas. Claro. Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas se va a desarrollar del año 700 a.C. hasta el año 100 a.C. Necrópolis del año 100 al año 500 después de Cristo. Entonces, ¿por qué se divide Paracas en dos fases? En función a sus tumbas. ¿Cómo eran las tumbas de Paracas Cavernas? ¿Forma de botella? ¿Forma de bota? No. Ahora se le dice tumbas en forma de útero. ¿Por qué? Porque el hombre nace de la mujer. Y en la otra vida nace de la madre tierra. Por eso tumbas en forma de útero. Ahora, ¿quién descubrió Paracas Cavernas? Vamos a ver. Julio César Tello Rojas. ¿Ya? Claro. Julio César Tello Rojas. ¿Y quién descubrió Paracas Necrópolis? Toribio Mejía Sexto. ¿Cómo eran las tumbas de Paracas Cavernas? ¿Tumbas en forma de botella? ¿Tumbas en forma de bota? No, como te digo. Ahora se le llama tumbas en forma de útero. ¿Útero? ¿Por qué? Porque el hombre nace de la mujer y en la otra vida nace la madre tierra. Tumbas en forma de útero. Ahora sí se le llama. ¿Cuál es su capital de Paracas Cavernas? Tajaguana. ¿Cómo era la tumba de Paracas Necrópolis? Tumbas en forma rectangular, que en un principio eran sus viviendas. Tenemos el complejo Santa Rosa, ¿no? Que se van a encontrar más de 100 fardos funerarios que pertenecen a este tipo de tumbas. Tumbas en forma rectangular. En lo que corresponde a Paracas Necrópolis. En Cavernas hay una fuerte influencia de Chavín. Aquí está, pues, ¿no? Expresar la adoración de un dios, que es el jaguar. Por eso pongo acá, culto al felino. Paracas Necrópolis. Hay una fuerte influencia de la cultura nazca. Hubo una pregunta interesante que decía, ¿qué cultura desarrolló por primera vez el arte de la guerra en el Perú? Chavín, Paracas, Mochica y Nazca. Todos dijeron, allá, arte de la guerra. Nazca, sociedad guerrera, no. ¿Qué cultura desarrolló por primera vez el arte de la guerra en el Perú? Fueron los Paracas. Paracas, Necrópolis. Ellos van a recibir una fuerte influencia de una cultura. ¿Qué cultura es? Nazca.
el fardo funerarios. Ahora, si tú te das cuenta acá, ¿cómo enterraba los hombres Paracas a sus muertos? Miren. Primero, en posición fetal. ¿Y por qué posición fetal? Para que vayan a la otra vida. Porque en la otra vida, ellos iban a volver a nacer. Claro. Creían en la vida después de la muerte. Enterraban a su muerto con sus vasijas, collares, todo, alimentos, para que vayan a la otra vida. Porque en la otra vida para ellos iban a volver a nacer. Ya te dije, ¿no? Creían en la vida después de la muerte. Claro. ¿Ya? Por eso fue importante la cultura Paracas en los llamados fardos funerarios. Enterraban a su muerto, mira, en posición fetal, mira, para que vayan a la otra vida. Creían en la vida después de la muerte, con sus vasijas, collares, alimentos, ¿no? O se envolvían con fardos funerarios. ¿Ya? Muy bien. En su cerámica. Tenemos a la cerámica de Paracas Caverna. Ahí se va a utilizar varios colores. ¿Cómo se va a llamar cuando se va a utilizar varios colores? Es polícroma y pictórica. ¿Ya? ¿Qué hacía el hombre de Paracas Cavernas? Agarraba el barro, lo moldeaba, lo metía al horno, lo sacaba y luego lo pintaba. ¿Qué hacía el hombre de Paracas Cavernas? Agarraba el barro, lo moldeaba, lo metía al horno, lo sacaba y luego lo pintaba. ¿Cómo se va a llamar esa técnica de decoración? Técnica post-cocción. Después de cocerlo, lo vamos a decorar. Paracas Necrópolis. Un solo color. El crema. ¿Ya? ¿Qué hacía el hombre de Paracas Necrópolis? Agarraba el barro, lo moldeaba, lo pintaba y lo metía al horno. Antes de cocerlo lo va a decorar. Técnica precocción. Antes de cocerlo lo va a decorar. Ahí pues, si bien es cierto, en Paracas Cavernas había rasgos felinos, en Paracas Necrópolis se representaba las aves, peces, plantas, seres humanos. ¿En qué va a destacar profesor Paracas? Textilería. Hermosos mantos de la cultura, ceremoniales de la cultura Paracas. Hermosos mantos ceremoniales de la cultura Paracas. El que ha visitado el Museo de Antropología y Arqueología de Pueblo Libre, acá en Lima, ahí va a ver los hermosos tejidos de los Paracas. Ellos van a destacar en textilería. Mantos ceremoniales. Es que en eso más destaca Paracas Necrópolis, pues, ¿no? Textilería. Van a utilizar para su elaboración, bueno, lana de camélidos, algodón, cabellos humanos, fibras de oro y de plata. Y van a representar, pues, ¿qué cosa? Felinos, antropomorfos, serpientes, peces, aves, seres mitológicos. Todo tenía una finalidad. Finalidad fúnebre, religiosa, de adoración a los dioses. Las trepanaciones craneanas. Ojo, mira, una cosa son las trepanaciones craneanas, otra cosa son las deformaciones craneanas. Porque el hombre se trepanaba el cráneo para curar enfermedades, heridas de guerra. Claro. ¿Por qué el hombre se trepanaba el cráneo?
para curar enfermedades, heridas de guerra. Claro, había trepanaciones craneanas, incisiones, para curar enfermedades, heridas de guerra. Se utilizaba, pues, instrumentos usados por los cirujanos de Paracas, que acá vemos, algodón, gasa, bisturí, barras de bronce, presa de obsidiana, para las trepanaciones craneanas. O sea, se hacía con un fin de curar enfermedades, heridas de guerra. Entonces, ¿qué fin tenía de qué tipo? Medicinal. Tenía un fin medicinal, curar enfermedades, heridas de guerra. Como te dije, ¿no? Una cosa son las trepanaciones craneanas, otra cosa son las deformaciones craneanas. ¿Por qué el hombre se deformaba el cráneo? A ver. Para la diferencia de clases sociales. Lo que tenía la cabeza ancha, el pueblo. Lo que tenía la cabeza larga, sacerdote. Diferencia de clases sociales. ¿De qué fin se utilizaba acá? Un fin aristocrático. Diferencia de clases sociales. Lo que tenía la cabeza ancha es el pueblo. Los que tenían la cabeza larga, sacerdote. Diferencia de clases sociales. Claro. ¿Por qué el hombre se deformaba el cráneo entonces? Diferencia de clases sociales. Lo que tenía la cabeza ancha, el pueblo. Lo que tenía la cabeza larga, mira, mira, sacerdote. Cabeza ancha, pueblo. Larga, sacerdote. Diferencia de clases sociales. ¿Ya? Por eso pongo acá, finalidad de diferenciación social. Vamos a nuestro cuadro resumen. ¿Para qué lo vamos a ubicar en el departamento de Ica? Se va a dividir en dos, o va a ser importante en dos aspectos. En medicina y textilería. Medicina, Paracas, cavernas. Textilería, Paracas, necrópolis. Pero si me dijeran a mí, ¿en qué más destaca Paracas? ¿Qué cosa le digo yo? Textilería. Ubicación. ¿Dónde ubicamos a la cultura Paracas? Lo vamos a ubicar en una península. La península de Paracas, departamento de Ica. Ahora, lo vamos a dividir en dos fases. Paracas cavernas y Paracas necrópolis. ¿Por qué se va a dividir en dos? Porque va a estar en función a sus tumbas. Claro. ¿Quién es el que va a gobernar? El sacerdote. Y más adelante el militar. Estado teocrático militar. Gobierna el sacerdote, gobierna el militar, en alianza con el sacerdote. Porque hay guerras, hay guerreros. Hay técnica de irrigación, claro. Porque la principal actividad económica va a ser la agricultura. ¿Y su cultivo cuál va a ser más importante? El maíz. Porque del maíz ellos sacaban sus chichas, su choclo, su mote, de ellos se alimentaban y adoraban a los dioses. Y van a emplear una técnica agrícola. En el caso de Chavín, que es los huachaques o chacras hundidas. Empezaban a excavar, excavar, excavar. Encontraban tierras húmedas y ahí empezaban a sembrar. Paracas cavernas lo vamos a ubicar del año 700 al año 100. Necrópolis del año 100 al año 500. ¿Quién descubrió Paracas cavernas? Julio César Tello Rojas. ¿Quién descubrió Paracas necrópolis? Toribio Mejía Sexpe. Julio César Tello. ¿Cómo eran sus tumbas? ¿Tumbas en forma de botella? ¿Tumbas en forma de bota? No. Ahora se le llama tumbas en forma de útero, porque el hombre nace de la mujer y en la otra vida nace la madre tierra. Tumbas en forma de útero. Paracas necrópolis, tumbas rectangulares, que en un principio fueron sus viviendas. Tenemos el complejo Santa Rosa, donde se va a encontrar más de 100 fardos funerarios
que corresponden a las tumbas de Paracas Necrópolis. ¿Cuál es la capital de Paracas Cavernas? Tajahuana. ¿Cuál es la capital de Paracas Necrópolis? Topara. Muy bien. Manifestaciones culturales. Una cosa son las trepanaciones craneanas, otra cosa son las deformaciones craneales. ¿Por qué el hombre se trepanaba el cráneo? Para curar enfermedades, heridas de guerra. O sea, había un fin medicinal. ¿Y por qué el hombre se deformaba el cráneo? La diferencia de clases sociales. Lo que tenía la cabeza larga, sacerdote. Lo que tenía la cabeza ancha, era el pueblo. ¿Ya? ¿Cómo era la cerámica de Paracas Cavernas? Polícroma, rasgos felínicos y postcocción. La cerámica de Paracas Necrópolis, monócroma, divinidades locales y precocción. Muy bien. Vamos ahora con la cultura mochica. Muy bien. Mochica pertenece al primer desarrollo regional. Entonces yo digo, al intermedio temprano, también, ¿cómo se le llama? Primer desarrollo regional. Por lo tanto, al intermedio tardío, ¿cómo se le llamaría? Segundo desarrollo regional. ¿Qué culturas pertenecen al intermedio temprano? La cultura mochica y la cultura nazca. ¿En qué destaca mochica? Cerámica. ¿En qué destaca nazca? Cerámica. ¿Serán iguales? No. Mochica destaca en cerámica escultórica. Nazca destaca en cerámica pictórica. Y cuando hablamos de cerámica, estamos hablando también de ¿qué? Alfarería. Estamos hablando también de ¿qué? Artesanía. Son iguales, ¿no? Por eso cuando dicen, son los mejores alfareros del mundo andino. Mochica y Nazca. Son los mejores en cerámica precolombina. Mochica y Nazca. ¿Bien? ¿Qué vamos a estudiar de Mochica? Su medio geográfico, su descubridor, su periodificación, su organización política. Claro, porque ahora ya no estamos en un horizonte, estamos en un intermedio. ¿Quién es el que va a gobernar? ¿Quién es el que va a gobernar? El militar. Gobierno militar en alianza con el sacerdote. Su organización social, su economía, sus manifestaciones culturales en cerámica, arquitectura, metalurgia, religión y una posible escritura. Y un cuadro resumen. Ya, el medio geográfico. ¿Dónde ubicamos a la cultura mochica? En la costa norte, ¿no, profesor? Desde Lambayeque hasta Ancash. Todo Lambayeque parte de Ancash, costa norte. ¿Ya? Este hombrecito está señalando dónde ubicamos a esta cultura mochica. ¿Ya? En la costa norte. Desde Lambayeque hasta Ancash. Todo Lambayeque parte de Ancash. En los valles Moche, Chao, Virú y Chica. El descubridor. ¿Quién va a descubrir la cultura mochica?
El que va a descubrir la cultura mochica es Max Zule, el que también va a descubrir más de la mitad de las culturas en el Perú. Él es el alemán Max Zule. Ya, recordemos que también tenía estudio de Chimú, Proto Chimú le llaman. ¿Ya? Se va a desarrollar mochica entre los años 100 antes de Cristo hasta el año 800 después de Cristo. Organización política. Sí. ¿Quién es el que va a gobernar? El militar. Estado teocrático militar. Gobierno militar en alianza con el sacerdote. ¿Cómo se va a llamar al jefe militar? El Siequish. Luego del Siequish sigue la ALAEC, jefe regional. Luego de la ALAEC sigue el PARAEC, jefe de los campesinos. Luego sigue el PILLAC y luego los sacerdotes. Así va el orden, ¿no? Jefe militar Siequish, jefe regional ALAEC, jefe de los campesinos PARAEC, el sacerdote el PILLAC y los llanas o los esclavos. Él es el que va a gobernar, el militar, el jefe militar. Era un estado teocrático militar, sacerdotes militares, estados independientes. Organización social, acá lo vamos a ver lo que les he dicho, ¿no? Ahí está. El Siequish, el jefe militar, gobernante de una confederación de valles. El ALAEC, jefe regional. El PARAEC, jefe de los campesinos. El sacerdote, mira aquí está, el sacerdote y el pueblo. ¿Ya? Los llanos, los esclavos, y acá está el pueblo. Ahí está el pueblo. Jefe militar, jefe regional, jefe de los campesinos, el sacerdote que es el PILLAC y los esclavos. Economía. Mira, Mochica va a destacar en técnicas hidráulicas, en ingeniería hidráulica. Por eso también como se le llama a los Mochica, como los mejores ingenieros del mundo andino. Profe, ¿y cómo yo me voy a recordar las técnicas hidráulicas de los Mochica? A través de una mnemotecnia, ¿no? Carcas, ¿ya? Tú dices Carcas. Mira, canal, acueducto, represa. Canal más importante de Mochica, la Cumbre. Acueducto más importante de Mochica, Ascope. Represa más importante de Mochica, San José. ¿Ves? A través de una mnemotecnia te vas a recordar las técnicas hidráulicas de los Mochica. El Carcas, mira, canal, acueducto, represa. Canal más importante de Mochica, la Cumbre. Acueducto más importante de Mochica, Ascope. Represa más importante de Mochica, San José. Así me voy a recordar yo las técnicas hidráulicas de los Mochica. Agricultura. Pero también van a desarrollar su ganadería e intercambiaban sus productos. En su cerámica, claro. Destacan ¿qué cosa? Una cerámica pictórica o iconográfica. Ellos van a buscar representar sus sentimientos, sus emociones en su cerámica. Ahí está, pues, cerámica escultórica. Van a buscar representar sus sentimientos, sus emociones en su cerámica. De ahí nacen los huacos, retratos. Los huacos eróticos. Pero ya no se llama huacos eróticos. Ahora se le llama huacos sexuales. Porque es un culto a la fertilidad. Ya no se le llama huacos eróticos. Ahora se le llama huacos sexuales. Porque es un culto a la fertilidad. Arquitectura, bueno, sucedan de centros ceremoniales. Claro. Ahí están sus huacas. ¿Qué es una huaca? Un centro ceremonial donde siempre hay un Dios que adorar.
Huaca del Sol, Huaca de la Luna, Huaca Rajada, Huaca de Cao. Huaca del Sol, centro político. Huaca de la Luna, centro religioso. Huaca Rajada, centro metalúrgico. Huaca de Cao, matriarcado. ¿Ya? ¿Qué es una huaca entonces? Es un centro ceremonial donde siempre hay un Dios que adorar. Tenemos la huaca de la Luna, ¿ya? Donde encontramos a un Dios. Una vez me dijeron, profe, miren, acá hay varios dioses preincas. ¿Cuál es el dios de los mochicas? Ese dije yo. ¿Por qué, profe? ¿Cómo supo tan rápido? El dios más feo, el más horroroso, ese es el dios de los mochicas. ¿Cómo se va a llamar este dios? El dios Ayapaé, dios degollador, dios decapitador, representado en sus murales de los mochicas. ¿Desarrolló metalurgia de los mochicas? Claro, profesor. ¿Los chimus van a ser los únicos que van a tener un cuchillo ceremonial? No. Los mochicas también tenían un cuchillo ceremonial. ¿Cómo se va a llamar? La tumbaga. Ahí está la tumbaga, que era una aleación de cobre más estaño. ¿Ya? Se va a utilizar oro, plata, cobre. ¿Qué hacía el hombre mochica? Buscaba sacarle bastante brillo a su tumbaga. Bastante brillo a su tumbaga. ¿Como adoración que Dios? Al Dios Sol. Ese es el cuchillo ceremonial mochica, la tumbaga. En su religión, ya te dije, el Dios más feo, el más horroroso, ese es el Dios de los mochicas, el Dios Ayapaé, Dios decapitador, Dios degollador. Hacían sacrificios humanos en honor a este Dios. Una posible escritura es que Rafael Arcojoile va a encontrar en Pallares ciertos signos que él va a decir que es una posible escritura. La llamada escritura payariforme. ¿Quién descubrió Mochica? Maxule. Pero ¿cómo se llama el más grande estudioso de Mochica? Él, Rafael Arcojoile. ¿Ya? Una cosa es estudioso, otra cosa es descubridor. En algunos casos coincide, ¿no? El más grande estudioso de Guari, Lumbreras. El más grande descubridor de Guari, Lumbreras, ahí coincide. Pero en algunos casos no. Descubridor de Mochica, Maxule. El más grande estudioso de Mochica, Rafael Arcojoile. Para Maxule es un estado teocrático militar. Para Rafael Arcojoile es un estado confederado Mochica. Un estado formado por jefatura de diferentes valles. Hallazgos arqueológicos, el hallazgo más importante fue el Señor de Zipán, descubierto por Walter Alba en 1987. Van a ver otros descubrimientos. La Huaca de Cao, descubierto por Régulo Franco en el año 2006. Muy bien. Vamos ahora con la cultura nazca. Nazca. Ya. ¿Qué vamos a aprender de la cultura nazca? Primero, ¿en qué destacó Nazca? En cerámica. ¿Qué tipo de cerámica? Pictórica. Gran cantidad de color, más de 180 matices de colores. Menos dos, el azul y el verde. Como respeto a sus dioses, ni el azul ni el verde. ¿Qué vamos a estudiar de Nazca? Su medio geográfico, su economía, su sociedad, su política y sus manifestaciones culturales. Arquitectura, cerámica y los geoglifos o líneas de Nazca. Este hombrecito está señalando dónde encontramos a la cultura nazca. En la costa sur, profesor. Desde Ica hasta Arequipa. Desde Ica hasta Arequipa. Todo Ica, parte de Arequipa. ¿Ya? Ahí encontramos a la cultura nazca, en la costa sur. Desde Ica hasta Arequipa. Todo Ica, parte de Arequipa. Su economía.
ellos, ¿por qué Nazca fue una sociedad guerrera, conquistadora? Actualmente en Nazca hay una sola hora de agua al día. Entonces Nazca, ¿por qué fue una sociedad guerrera conquistadora? Por el control de qué elemento? Del agua, pues. Por eso Nazca fue una sociedad guerrera conquistadora. Por el control del agua. Entonces ellos van a buscar técnicas para obtener agua. Van a hacer espirales en la tierra para capturar el agua subterránea. Van a buscar desarrollar unas técnicas de irrigación. La galería filtrantes también, para capturar el agua subterránea. Bueno, a ver, ¿cuál fue la capital preinca más importante del intermedio temprano? Cahuachi. Cahuachi va a ser un centro de adoración. Va a ser un centro de veneración. Centro de peregrinación. ¿Qué significa la palabra peregrinar? Caminar. El hombre caminaba desde Arequipa, caminaba hasta ahí que no se cansaba. ¿Sabes por qué? Porque él tenía que llegar hasta su ciudad que es Cahuachi. Y ahí adorar a su Dios que es el Dios Con. Ese Dios que volaba por los aires y no tenía huesos. El Dios Con o Dios del mar. Entonces, ¿por qué fue importante Cahuachi? Porque fue un centro de adoración, centro de veneración, centro de peregrinación. El Papa Francisco es el peregrino de Dios, porque camina, anda, visita lugares, países. Eso es Cahuachi, un centro de adoración, de veneración, de peregrinación. Claro, acá también en Nazca destacan las cabezas, trofeo. Quería decir en Nazca, decapitaba a otro hombre, le sacaba los ojos, le cortaba la lengua, cosía los ojos y la boca con espina de cactus y hacía un hueco aquí en su frente. Y por ahí colocaba su cinturón. Quien tenía más cabezas trofeo era el mejor guerrero, el más conquistador. Arquitectura, bueno, están sus ciudades. La primera ciudad de Madreros Nazca, Estanquería. Cahuachi, su capital, ahí está la ciudad de Cahuachi. Centro de adoración, centro de veneración, centro de peregrinación. La ciudad de Cahuachi. Estanquería, la primera ciudad de madera. En su cerámica, gran cantidad de colores, pero ellos no dejaban ningún espacio en la cerámica sin pintar. ¿Cómo se llama esa técnica agrícola? Perdón, esa técnica en cerámica que no dejaba ningún espacio en la cerámica sin pintar. Horror al vacío. Esa técnica que va a consistir en no dejar ningún espacio en la cerámica sin pintar. ¿Cómo se va a llamar, profesor? Horror al vacío. Claro, ahí está la cerámica de la cultura nazca. Ahora, las líneas de Nazca. Pregunta, ¿quién descubrió las líneas de Nazca? ¿María Reich? No, ella la estudió. El que descubrió la línea de Nazca va a ser Toribio Mejía Sexpe. Y él es alemán, francés, italiano. Él es peruano. Él en realidad se llamaba Toribio Mejía Quispe. Pero como detestaba el apellido Sexpe, perdón, como detestaba el apellido Quispe, se cambió y se puso Sexpe. Él en realidad se llamaba entonces Toribio Mejía Quispe. Pero como detestaba ese apellido Quispe, no le gustaba ese apellido Quispe, se cambió y se puso Sexpe. Y así quedó grabado en la historia, ¿no? Toribio Mejía Sexpe. Él descubrió la línea de Nazca. Ahora, para Mejía Sexpe, ¿qué cosa era la línea de Nazca? Caminos ceremoniales. Allá. O sea, si tú recorrías esos caminos, llegabas hasta qué ciudad según él. Cahuachi. Y ahí orabas a tu Dios, que es el Dios Con. Ese Dios que volaba por los aires y no tenía huesos. El Dios Con o Dios del mar. Y María Reich
que para ella va a ser un calendario agrícola. Tenemos al mono, bueno, está el colibrí, la araña, el perro, etc. ¿Por qué no desaparecieron esta línea de Nazca? Porque se va a utilizar elementos como capas de piedra, capas inferiores, pequeños muros de piedra y yeso. Y quedaron gran tiempo hasta ahora, ¿no? Que sorprende al mundo. Muy bien. Vamos ahora a hacer un cuadro resumen de Nazca y empezamos a hacer la práctica, ¿ya? A ver. ¿Dónde ubicamos a Nazca? En la costa sur, desde Ica hasta Arequipa. Todo Ica, parte de Arequipa. Todo Ica, parte de Arequipa. ¿Ya? Muy bien. Todo Ica, parte de Arequipa. ¿Quién es su descubridor? Nuevamente, ¿no? El que va a descubrir la mitad de las culturas en el Perú, que es Max Ule. ¿Ya? Principal actividad económica de los Nazca, la agricultura. Van a emplear técnicas para obtener agua. Van a hacer espirales en la tierra para capturar el agua subterránea y las galerías filtrantes. Técnicas hidráulicas, uso de pozos de agua. ¿Quién va a gobernar en Nazca? El militar. Es un estado teocrático militar. Gobierno militar en alianza con el sacerdote. Tenemos la cabezas trofeo. ¿Qué hacía el hombre de Nazca? Decapitaba a otro hombre, le sacaba los ojos, le cortaba la lengua, cosía los ojos y la boca con espino de cactus y hacía un hueco en su frente. Y por ahí colocaba su cinturón. Quien tenía más cabezas trofeo era el mejor guerrero, el más conquistador. Cahuachi, la capital de Nazca. Centro de adoración, centro de veneración, centro de peregrinación. El hombre peregrinaba. ¿Qué es peregrinar? Caminar. Caminaba de Arequipa, caminaba hasta Ica y no se cansaba. Porque él sabía que tenía que llegar hasta qué ciudad, Cahuachi. Y ahí adorar a su dios Con. Ese dios que hablaba por los aires y no tenía huesos. En su cerámica van a desarrollar una técnica llamada horror al vacío. No dejaban ningún espacio de la cerámica sin pintar. La línea de Nazca. ¿Quién descubrió la línea de Nazca? Toribio Mejía Sexpe. Él en realidad se llamaba Toribio Mejía Quispe. Pero como detestaba ese apellido Quispe, no le gustaba ese apellido Quispe, se puso Sexpe. De ahí su nombre, ¿no? Toribio Mejía Sexpe. Para él, ¿qué cosa era la línea de Nazca? Caminos ceremoniales. Allá, si tú recorrías esos caminos, llegabas hasta ¿qué ciudad? Cahuachi. Y ahí adoraba a su dios ellos, que es el dios Con, el dios del mar. Y para María Reis, ¿qué cosa era la línea de Nazca? Un calendario agrícola. Ya. Vamos a hacer la práctica, ¿ya? Ya. A ver, vamos a hacer la práctica, ¿ya? Altas Culturas 1. Ya, dice. Cuando un estilo cultural ya, impone sus patrones estilísticos en los demás y cuando ejerce una gran influencia y controla los excedentes de producción. Mira,
ejerce una gran influencia. Controla los excedentes de producción de gran parte de los Andes centrales. Se dice que se está desarrollando un... ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 1? A ver. Dice, gran influencia. Ejerce una gran influencia y controla los excedentes de producción en la gran parte de los Andes centrales. ¿Cuál sería la respuesta? Horizonte cultural. Entonces yo digo letra A. Ahí está, profesor. 2. A los intervalos culturales surgió después de un periodo de desarrollo pan andino. ¿Qué significa pan? Todo. De gran extensión. Surge luego de un periodo pan peruano. O sea, surge después de un horizonte. ¿Qué cultura es? ¿O qué intervalo? ¿Cómo se llama ese intervalo cultural? El intermedio. Claro, el intermedio. Entonces la 2 es la letra B. Intermedio. ¿Ya? Ahí está, ya están contestando algunos. Muy bien. ¿Ya? 3 dice, a ver. El centro ceremonial de mayor importancia durante el formativo medio fue, ya lo he dicho, ¿no? Lo que va a sintetizar el formativo. Va a sintetizar el formativo. Claro, la ve muy bien. Está bien. Chavín de Huántar, correcto. Chavín de Huántar. Vamos con la 4, ¿ya? La 4 dice, es una característica del horizonte temprano, ¿ya? Es una característica del horizonte temprano. A ver, dice la A. ¿El formativo inicial representa el auge de este periodo? No, es el formativo medio. Falso. ¿La proliferación de estilos regionales hacen que se diluya la influencia cultural de Paracas? No, falso. ¿Se caracteriza por surgimiento de estilos regionales? Todavía no hablamos de estilos regionales. ¿La cerámica se torna muy compleja y con motivos humanizados? No, era una cerámica bien diseñada. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? A ver. Ah, ya. Las aldeas se cohesionan en un sistema religioso muy complejo vinculado a Chavín. Ahí está, profesor. La 5 dice, la 5. La fase de Paracas de mayor influencia Chavín es conocida como, ¿cuál le dije yo? Que hay una fuerte influencia de Chavín. ¿En qué fase? ¿Paracas, cavernas o necrópolis? Vamos a ver. Ya, a ver, ¿qué dice esta niña? Gran influencia de Chavín en Paracas. ¿Qué Paracas es? ¿Cavernas o necrópolis? Cavernas, pues profesor. Es cavernas. Letra A. Ya. La 6 dice, uno de los motivos principales por la cual Paracas se ha dado a conocer al mundo. O sea, quiere decir, ¿en qué más destaca Paracas? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿qué dice el chat? B, dicen, B. A ver. Claro, muy bien. Sus textiles, correcto, letra B. Muy bien, sus textiles. Vamos con la 7, dice. Esta piedra mide 2,60 metros de altura y está totalmente decorado, ¿no? Salvo en el plano que hace base. La pieza representa la unión de dos animales, o sea, un ser hermafrodita, un ser que tiene dos sexos. ¿Cómo se va a llamar ese trabajo en piedra? ¿Cuál sería ahí la respuesta? A ver.
¿Hay algún chat? Sí, hay un chat, creo. ¿Cierto? Creo que es este. La B, vamos a ver. No, es un ser con dos sexos, el obelisco de Tello. La letra C. Ahí está. La letra C, claro. C de cariño. C de corazón. C de cachudo. Bueno, la C, claro. Vamos con la 8, dice. La divinidad más importante del templo viejo de Chavín de Guántar. ¿Qué trabajo en piedra representa al templo viejo de Chavín de Guántar? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 8? La B, dicen algunos. Vamos a ver. La divinidad más importante del templo viejo, el templo antiguo. El anzón monolítico. Claro. La letra A de avión. A de amor. Claro. Cuidado, cuidado. No recuerdes, no recuerdes. La 9 dice. Señala la relación incorrecta, profesor. A ver, Salinar, Chicamas, Cope, La Libertad, claro, zonas importantes relacionadas por el norte. Pucaralampa, Puro, claro. Cultura Vicus, Frías, Ayabaca, Piura, correcto. Chavín, Guariancas, correcto. La respuesta no incorrecta sería entonces, ya está, claro. Paracas, Río Chili y Arequipa. 10. Uno de los sitios no corresponde a la influencia de Chavín. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Huaco los Reyes, claro, profesor. Chongoyape, también, profe. A ver, ¿qué dice un chat? La A, claro, muy bien. A de avión, A de amor, claro. Te recuerda a tu cachetoncito, ¿no? Claro. A tu cachetoncito. Claro. La letra A. Muy bien. Chan, chan. Ahí está. 11. Las figuras geométricas que aparecen en los mantos y la cerámica de Paracas podría ser un sistema de escritura compleja, denominado por algunos investigadores como los tocapus, profesor. Ahí está. Letra E. 12. La decadencia del fenómeno religioso Chavín dio paso a que ya no gobierna el sacerdote. Ahora el que va a gobernar, ¿quién es, profesor? El militar. Ahí está. La, claro, A de avión, A de amor, ¿sí o no? Claro. Ahí está, profesor. La A. 13 dice. No corresponde la arquitectura moche. San José de Moro, sí. Huaca de la Luna, sí. El Brujo, sí. Huaca Rajada, sí. En cambio, Mateo Salado, Lima. La respuesta sería en la letra E, profesor. 14. La solución, los Nazca, solucionaron el problema del desabastecimiento hídrico. Claro. ¿Con qué, profesor? Con pozos y galerías filtrantes. 14, la letra B. Ahí está, profe. 15. La característica más saltante del arte de Nazca. ¿En qué va a destacar Nazca? En cerámica. ¿Pero qué tipo de cerámica, profesor? Cerámica pictórica, claro. 15, la letra B, profesor. Ahí está, profe. 16. El primer investigador en presentar una teoría respecto al manejo de la línea de Nazca. El descubridor de la línea de Nazca. ¿Cómo se va a llamar él? Toribio Mejía Sexpe. Aquí está, profesor.
Muy bien. 17. El monumento arqueológico de Zipán está ubicado a los predios de Cooperativa Pomalca, cerca del pueblo de Zipán, al sureste de Chiclayo. La denominaron Huaca Rajada y en su interior, Walter Alba halló en 1987 las tumbas de un alto funcionario. ¿Qué cosa era el señor de Zipán, profesor? Era un jefe militar. O sea, hablamos de un ciequis. Letra A. A de avión. A de amor. No te recuerdes. No llores. No llores. Letra A. La 18. Característica política más destacada del primer desarrollo regional. Surgen los militares. Surgimiento de organizaciones clasistas y militares. 19. Una de las sociedades no corresponde al primer desarrollo regional. ¿Nazca? Sí, profesor. ¿Mochica? Claro, profe. ¿Cajamarca? También. ¿Lima? También. ¿Cuál sería acá? Guari. ¿Ya? La 20 dice, marcó el final del intermedio temprano. ¿Ya? Guerra entre chancas y cusqueños. Falso. ¿Falso o falsa? Falso, sí o no, mejor. Falso. La decadencia de Guari. Falso. La expansión religiosa de Chavín. Falso. El ocaso de Sicán. Falso. La desaparición de la sociedad nazca. Correcto. Esa es la respuesta. La 20 es la letra E. Muy bien. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Ya nos estamos viendo. Cuídense bastante. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Adiós. Chicos, todavía no se vayan, por favor. Voy a compartir el examen de letras. Lo tienen que resolver. Bueno, va a ser como una tarea, ¿no? Porque no hay manera de controlar que no